Muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 2 y nos tocó el tema del flyback. Y nuestro equipo está integrado por José Daniel Díaz Contreras, Lucio Ramírez Marrero, Martín Karim Saeb Escobar y yo, Gerardo Juárez González. Esta exposición se presentará en la materia de electrónica de potencia, que es impartida por el docente Osvaldo Aragón Valderas. Anteriormente en las industrias no se contaba con equipos eléctricos, después de eso se empezaron a introducir dispositivos eléctricos que no eran muy sensibles a sobretensiones. Luego llegaron los equipos más modernos que necesitaban de bajo voltaje y por lo tanto eran muy sensibles a las sobretensiones, los cambios bruscos y a los ruidos de las tensiones de alimentación, por lo que se inició la construcción de fuentes de alimentación para que proporcionaran el voltaje suficiente de estos dispositivos y que garanticen la estabilidad de la intensidad o de la tensión que ingresa al equipo. Algunas características del flyback son que tiene un rango de 50 hasta 100 vatios. Otro sería que su variación de voltaje de entrada es del más 10% o del menos 20%. Y la eficiencia de este convertidor, el cual es el flyback, es de un 80%. Y aquí en esta imagen se muestra la topología del flyback. Bueno, enseguida tenemos que el flyback puede variar sutilmente el trabajo en dos modos. Aquí tenemos el primer modo, que es el modo discontinuo. Aquí nos dice que es donde la energía se vacía completamente del inductor antes de que el transistor vuelva a encender. Sin embargo, tiene una respuesta de carga transitoria más rápida, menor inductancia en el primario y por lo tanto el transformador puede ser de menor tamaño, lo cual es una gran ventaja. En el segundo modo tenemos lo que viene siendo el modo continuo. Aquí dice que antes de que la bobina se vacíe, enciende nuevamente el transistor. Aquí la ventaja radica en que el transistor solo necesita conmutar la mitad de un gran pico de corriente para poder entregar la misma potencia a la carga. Bueno, mi nombre es Martín Karim Saeb Escobar. Les vengo a explicar acerca de la configuración del playback o convertidor de DC. Bueno, pues aquí como vemos en la diapositiva, pues tenemos un inductor acoplado que sería como un tipo, más bien es un transformador, el cual pues vendría siendo la opción de elevar el voltaje, como quien dice. La configuración es poner un diodo aquí en la salida. Como vemos, pues está invertido para que pues la corriente no fluya hacia este lado, sino por este otro lado, por la parte de abajo de la bobina. En esta configuración tenemos un capacitor y una carga que sería pues la resistencia para que nos diera el voltaje. Y aquí tendríamos una fuente de corriente continua. El inductor acoplado, como vemos aquí, pues no es más que un transformador que en el devanado primario, que sería esta parte de abajo del toroide, como quien dice, de la parte de abajo, este, aquí se le mete una carga, pero bueno, se le mete más bien un voltaje, pero el voltaje tiene que ser, como quien dice, pues switcheado. O sea, al momento de que yo presione un switch, va a cargar esta bobina, la bobina primaria, y lo suelto y va a cargar, se va a ir el campo magnético hacia la bobina secundaria. Pero aquí tenemos el diodo para que nada más fluya hacia un sentido la corriente. Aquí pues ya le explicaré de mejor forma, aquí en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos el switch 1. Aquí tenemos la fuente de alimentación, el transformador. El transformador tiene una relación de 1 a 1. Y tenemos el diodo, el capacitor
y la resistencia. Pues aquí lo que se hace, pues si yo cierro el switch 1, pues como vemos aquí, pues se carga, y ahí está la polaridad más y menos. Se carga esto, se carga esta bobina. Pero al momento de abrir el switch 1, aquí está la carga, o sea, la carga es una carga magnética, se va a ir hacia el otro devanado, que sería el secundario. Este se iría esa carga y, y pues fluiría pues por la parte de abajo hacia el capacitor, se cargaría el capacitor y todo, y ya fluiría hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero esa carga pues se deshace en cuestión de segundos, lo que provocaría en el primario que tendríamos que estar prendiendo y apagando el switch, bueno, abriendo y cerrando el switch, para que este pues tenga un voltaje estable, por así decirlo. Pero esto lo que va a hacer es elevar el voltaje que tenemos de entrada, lo va a elevar a la salida. Como vemos, pues le voy a mostrar un ejemplo en la simulación en Proteus, en donde vamos a hacer un circuito ya que esté funcionando correctamente. Bueno, pues aquí tenemos ya el circuito en la simulación de Proteus. Pues como vemos en la explicación vimos que este era el inductor acoplado. Aquí está el diodo para que fluya hacia este sentido. Aquí está el capacitor y aquí está la carga, pues que sería la resistencia. Aquí tenemos un voltímetro, sí, un voltímetro. Y acá tenemos una batería de 5 voltios. Aquí tenemos el switch. Pero para que para que no tengamos que prender y apagar el switch muchas veces, se hace también este tipo de pues de acoples para que esté switcheando este muchas veces. Esto puede trabajar a una frecuencia pues ya sea alta. Este sería un MOSFET, el cual pues sería el de potencia el que switcharía toda la bobina. Y este sería un transistor de baja potencia NPN, el cual es el que se encarga de controlar al MOSFET. ¿Y por qué utilizamos el Arduino? Pues el Arduino pues se nos hizo un poquito más fácil, ya que este tiene a su salida 3, como vemos, una salida PMW, el cual pues son pulsos los que mandaría a través de este potenciómetro, ya sea un pulso, muchos pulsos o poquitos pulsos. Pues aquí sería una demostración. Le voy a poner play. Y como vemos tenemos 5 volts aquí, pero pues acá tenemos un voltaje mayor. Ahorita pues se está acomodando el voltaje, pero pues aquí ya estaría elevado el voltaje. Hay que esperar a que se estabilice. Ahí estaría más o menos. Y aquí se le podría pues en el potenciómetro subir para que switchara más rápido. Y como vemos es más voltaje. Por aquí es el que lo switchea. Como vemos aquí está parpadeando. Aquí va a switchear esta. Y ya pues esta sería pues una demostración pues acorde al convertidor Flyback. Las aplicaciones del flipback son fuentes de alimentación conmutadas, generador de grandes tensiones y sistema de ignición. Las ventajas del flipback son
menor tamaño, menor calentamiento, mayor rendimiento y bajo costo. Una de las principales ventajas de la topología flipback es la posibilidad de operar en un ciclo de trabajo superior al 50%. Este incremento reduce la tensión de pico en el primario del transformador, con una resultante mejora en la eficiencia del primario y menor rizado en la entrada. Las desventajas del flipback: un diseño de fuente conmutada puede llevar varias semanas, mayor complejidad y ruido de alta frecuencia. El condensador de salida es solamente alimentado durante el tiempo de bloqueo del transistor. Esto provoca que en el filtrado se proceda una corriente de salida pulsante, elevándose los valores máximos de corriente de salida que se producirán en un forward, por lo que en orden asegura baja ondulación de salida. Grandes condensadores de salida son necesarios con una muy pequeña resistencia equivalente serie.